la bienvenida a los compañeros docentes, a los compañeros coordinadores, a nuestros estudiantes, padres de familia, a nuestros egresados y a todas aquellas personas que han aceptado la tarde de hoy esta invitación en el marco de la Semana por la Paz Balvinista 2020. En la tarde de hoy vamos a tener un conversatorio, el cual hemos llamado la Escuela Formadora de Ambientes de Paz. Vamos a tener dos grandes invitados, los cuales me voy a permitir presentar en este momento un poco de su recorrido y de su trayectoria en toda la formación en educación y en todo el tema de la paz, que es lo que nos convoca en la tarde de hoy. También en la tarde de hoy nos va a acompañar el doctor William Velázquez Barrios, abogado de la Universidad Americana de Barranquilla, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Americana de Barranquilla, conciliador adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, becario del Instituto de Paz de los Estados Unidos y ex parlamentario juvenil de Mercosur. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al profesor Kevin, al doctor William, complacidos de tenerlos esta tarde con nosotros y con toda la comunidad del Colegio Balbino García. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de conversar con este tema tan importante. Como su merced dice, damos la bienvenida al doctor William Velázquez Barrios, abogado. William, tiene usted la palabra en estos momentos. Bueno, gracias, de verdad, muy agradado de participar en este espacio y por cuestiones pues de tiempo voy a tratar de ser lo más puntual y básicamente la escuela juega un rol determinante en la construcción de paz dentro de los territorios. En la escuela se cimentan las bases para hablar de conflicto, para hablar de violencia, en razón a que el estudio de esos hechos, esas vivencias que viven propiamente los territorios, a partir de ahí es donde se producen respuestas, por supuesto, a las necesidades de cada territorio. Entonces, yo sobre esto tengo un trabajo de investigación denominado La sociedad civil hacia el logro de una cultura de paz para el posconflicto. Esto es un trabajo pues adscrito a un semillero de investigación acá en la ciudad de Barranquilla y pues esta investigación fue presentada hace unos años en el marco del acuerdo de terminación de conflicto con el grupo de las FARC. Entonces, básicamente quisiera decirles que en este escenario de la escuela como formadora de paz, la escuela nos ha venido, digamos, guiando, orientando a primero partir de las vivencias, es decir, de cada momento que ha vivido o ha trascendido el territorio. No es lo mismo de pronto la violencia que vive, digamos, la parte sur de Colombia con la parte norte de Colombia. Y pues el objeto de entender cada una de estas vivencias es ir planteando desde el aula de clase una serie de estrategias que van a permitir entender un segundo punto que son los hechos, es decir, el origen del porqué de las cosas. Pero en el marco de estos hechos, en razón, digamos, para comprender el conflicto que, si bien el Instituto de Paz de los Estados Unidos nos ha dicho que el conflicto es un aspecto inevitable de la interacción humana y se presenta cuando dos o más personas o grupos tienen objetivos mutuamente incompatibles. Es decir, el primer paso para hablar de un escenario de construcción de paz dentro de la escuela es entender el conflicto. Entender que es un hecho inevitable en esa relación humana que en cualquier momento se puede generar y en sí puede partir de algo tan sencillo que es un desacuerdo o estar en diferencia de. Y a partir de esto se plantean dos escenarios. Se plantea un escenario de diálogo, que es el más común que se usa pues en nuestras escuelas, pero también se plantea un escenario de debate. El escenario de debate va a permitir pues que se cree un entorno en el cual cada uno de los educandos va a tener la oportunidad de sentar su posición respecto a cada temática. Y cuando se sienta dicha posición, por supuesto, se abre un mundo de posibilidades. ¿Y esto qué quiere decir? Que el estudiante va a tener la capacidad de entender el problema desde dos puntos de vista.
y estamos hablando de un escenario de conflictos, pero que a veces estos escenarios, por supuesto, pueden escalar a la violencia. Y por eso es que es importante, como les decía al principio, entender primero la vivencia de los territorios, los hechos propios de esos territorios. Hay unos valores que no se pueden perder en la escuela, entre eso la responsabilidad, tanto docente como educando, de crear un espacio armonioso donde se desarrolle lo que planteaba pues el profesor que me antecedió, la construcción del pensamiento crítico, es decir, que el estudiante tenga la capacidad de decir, bueno, yo considero que esta situación, pues en realidad se le ha salido de las manos a, digamos, a los actores propios del conflicto, porque de pronto no han tomado una iniciativa de poder dialogar o de poder llegar a ciertos acuerdos con su contraparte, en este caso el gobierno nacional o viceversa. Entonces, digamos, esto es una relación donde nos va a permitir pues entender la dinámica de que si se crea un espacio desde la escuela que permita analizar las problemáticas de los territorios, estamos dando paso a que ese valor propio, que es la paz, que es el respeto, la solidaridad. ¿Y por qué menciono estos valores? Porque es que si nosotros no sabemos manejar un conflicto tan básico que parte de un desacuerdo o de una diferencia, ¿cómo vamos a poder manejar entonces un conflicto en un escenario de violencia? Lógico que va a ser un tema más complejo. Por eso es que hoy pues debemos partir de esos escenarios que viene brindando la escuela. Yo, por ejemplo, quisiera resaltar cuando tuve la oportunidad de conocer pues el proyecto de Covalgar Online y en especial el trabajo que se viene haciendo con el proyecto Mi Aula en Paz, Mi Casa en Paz. Qué bonito es que un niño de 3 años, de 4 años, pues que está en sus primeros años de clase, ya entiende que de pronto cuando otro niño le alza la voz, ya él entiende que eso es malo. O cuando ese niño de pronto sin querer lo empuja, o ese niño de pronto pues en el juego lo trata mal, y ese niño empieza a entender que eso no está bien lo que está haciendo el otro. Entonces, a partir de esas situaciones que son tan sencillas, pero que nos despiertan complejidades, ¿por qué? Porque a partir de eso, ese menor va entendiendo que hay situaciones que de pronto se generan en la relación humana y que deben dársele tratamiento para que no escalen a un escenario de violencia. Entonces, ese proyecto de Mi Aula en Paz, Mi Casa en Paz, que hoy pues está liderando, por supuesto, el Colegio Balbino García, pues está creando unos escenarios que posibilita que desde la escuela se formen escenarios para la construcción de paz. Y esto en teoría, ¿qué es? Es que el estudiante se lleva una tarea para su casa. La tarea no es que va a hablar de violencia en su casa, porque es que para nosotros poder centrar el problema debemos plantear una solución. Entonces, este joven, este menor, se lleva a su casa y dice, mamá, hoy aprendí que realmente tratar mal a mis compañeros no me hace bien a mí, o no me hace ser la mejor persona, o no me hace ser el popular. Simplemente estoy haciéndole daño a una persona. Cosas simples, pero que nos ayudan a entender las realidades, a cambiar. Entonces hay un concepto que nos dice, a raíz de estos conflictos, nos dice entonces qué es este tema de construcción de paz. Eh, Resulta que la Universidad de Harvard, perdone mi pronunciación del inglés, pero la Universidad de Harvard, ellos dicen que la construcción de paz es la posibilidad de un importante cambio de paradigma. Es el camino de ese antagonismo y la guerra a la mutualidad y la paz. Es decir, que reemplacemos esas prácticas ambiguas de que tratar de que violencia se responde con violencia, sino más bien que hoy a la violencia la respondamos con soluciones que no inciten a la violencia, sino que generen posibilidades. Y finalmente decir unos retos importantes que hay desde la escuela. Primero, que las escuelas tienen que seguir esa misión de seguir conduciendo a los estudiantes a entender qué es los conflictos y que esto se profundice desde ese enfoque de la violencia. Segundo, se deben mejorar las relaciones que hay tanto como docente
estudiante y viceversa. Y también dentro de los escenarios propios que facilita la institución, como el consejo directivo, el consejo de estudiantes, y en su efecto ese representante personero debe facilitar espacios para que el estudiante no se sienta que es que va a la escuela solamente a tomar un libro y aprender, sino el estudiante va a la escuela también a formular soluciones frente a los problemas que vive su territorio. ¿Y esto qué nos va a generar? Esto nos va a generar que desde la escuela se construyan propuestas colectivas que tiendan a qué, a mejorar aspectos propiamente de esos planes y de ese proyecto educativo, darle, reforzar, aunque la escuela ya tiene un proyecto educativo que es definido, pues ello no implica que se creen una serie de escenarios para fortalecer, digamos, esos lineamientos que se conducen desde el tema de convivencia y paz, que es un lineamiento que ha establecido el Ministerio de Educación Nacional, al igual que la participación ciudadana. Y bueno, ya había dicho finalmente, vamos a buscar otro ítem. Entonces, lo otro es que este escenario de la escuela como formadora de paz nos va a llevar también a centrarnos en 3 puntos. Primero, el ser humano, es decir, reconocer que como seres humanos tenemos un rol que debemos cumplir. Y si estamos desde la institución, no es casualidad que hagamos parte de una institución educativa, sino que estamos en un proceso de formación y dentro de esa formación debemos ser conscientes de los problemas que vive el territorio. Lo segundo es que el conflicto no debe verse como algo que nos está haciendo daño, simplemente es entender que el otro pues es diferente a mí y a partir de esa diferencia construir. Y finalmente, lo que reitero, si no hay iniciativas, si no hay propuestas y si no hay proyectos, que son 3 cosas sumamente distintas, que nos conduzcan a que la escuela, y no solamente la escuela, porque a veces todo le dejamos error a la familia. Pepe Mujica decía que en la escuela se aprende matemáticas, sociales, español, inglés, pero la escuela no te va a enseñar a ti a que tú seas la mejor persona del mundo. La escuela te va a dar las herramientas, pero la familia y la sociedad también tienen el deber de ayudar con la herramienta principal que es a partir de la interacción humana, pues construir posibilidades para que esta persona se forme como esos ciudadanos que queremos ver en nuestros países, que son ciudadanos propositivos, comprometidos con sus territorios, por supuesto, en plantear soluciones a los problemas que nos rodean. Entonces, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, William, por su intervención. Entonces, para las personas que en este momento siguen conectados, están conectados con nosotros, decirles que vamos a abrir un espacio de interacción, de preguntas. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta a cualquiera de nuestros 2 invitados o a los 2, por favor, la registran ahí en el chat del en vivo y nosotros se las vamos a ir formulando. Entonces, mientras pues recepcionamos las preguntas de de las personas que nos están viendo ahorita, ya me llegó aquí por interno la primera pregunta y es la siguiente. ¿Qué herramientas se pueden incorporar o qué herramientas pueden incorporar los profesores en las aulas de clase para crear estos ambientes de paz? Entonces, no sé si respondan en el orden en que se presentaron. Sí, profe. Está sin sonido. Ya, gracias. Bueno, yo creo que hay una herramienta clave para mi forma de ver y es la creatividad. Y aquí quizá rescato nuevamente lo que decía Ospina cuando decía que la pedagogía justamente consiste en contrariar esas verdades físicas o esas verdades matemáticas, pero contrariarlas imaginativamente sin negarlas, ¿no? No estoy diciendo yo, además, mal haría yo, mi formación es en ingeniería mecánica, digamos que mal haría yo en pretender borrar la ciencia o en pretender borrar la física o la matemática o restarle importancia a estas asignaturas, sino que lo que hace falta realmente, creo yo, y para mi forma de ver, sería esa herramienta creativa que me permita a mí mostrar que efectivamente cuando yo suelto un cuerpo desde determinada altura con velocidad inicial cero, efectivamente el cuerpo cae. Pero ¿cómo hago para que el estudiante
me entienda perfectamente que eso es debido a la acción de la gravedad y eso es porque la Tierra tiene un tamaño muy grande y los objetos con tamaño grande atraen hacia su centro a los objetos con tamaño pequeño y que hay un campo gravitatorio. ¿Cómo hago yo para que el estudiante no solamente me entienda ese concepto, sino cómo hago yo para que el estudiante vea utilidad en ese concepto? Entonces, en ese sentido, siento yo que hay una falencia creativa y esa falencia creativa creo que desemboca en una falencia de tipo relacional, por decirlo de alguna forma. Entonces, al estudiante le estamos llevando conceptos sueltos, un concepto por aquí, la física por allá, la matemática por acá, la química por acá. Usted no le puede corregir a un estudiante una tilde porque no estamos en clase de español, estamos en clases de matemáticas, como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. Falta, uno, creatividad como herramienta y dos, asociación como herramienta. Y cuando hablo de asociación, hablo de complicidad, complicidad entre maestros, complicidad entre maestros y directivos, complicidad entre profesores y padres de familia, una complicidad creadora, una complicidad creativa y una complicidad que me permita a mí desarrollar todo este tipo de propuestas, entre comillas, nuevas, porque es lamentable que hoy en día digamos que llevar teatro a una escuela es nuevo o novedoso, si es que el teatro existió primero que la escuela, sí, o qué sé yo, si de pronto estoy cometiendo ¿cómo es que se dice? Una imprecisión al decir que teatro existió primero que la escuela, pero realmente el teatro es tan antiguo como la escuela, el arte de contar historias es tan antiguo como el arte de caminar. Entonces, digamos que en ese sentido sí siento yo que hace falta creatividad y complicidad. Y esa complicidad en compañerismo y ese compañerismo en propuestas para que esas propuestas vengan a saltar lógicamente y llevarnos hacia adelante para donde queremos ir. Pero también creo yo que hay algo importante que falta y es que también hace falta inversión. Eso también es algo completamente cierto. Y aquí en este caso, pues me salgo un poco de la pregunta porque la inversión en esa cuestión sería, no sería como una herramienta propiamente dicha, sino la inversión sí sería una cuestión de responsabilidad del Estado, que también tenemos que rescatar en ese sentido. Que el Estado de verdad muestre que le interesan nuestros niños. Porque quizá uno de los aprendizajes en medio de esta pandemia o una de las conclusiones que yo saco en medio de esta pandemia es que al Estado no le interesan nuestros niños. Y si tenemos un gobierno al que no le interesan nuestros niños, ese gobierno no merece ser gobierno. O sea, porque yo no puedo concebir un gobierno al cual no le interesen nuestros niños. Les importó nada que nuestros niños no tuvieran internet, les importó nada que nuestros niños no tuvieran computadoras, les importó nada que nuestros niños tuvieran que vivir lo que están viviendo, aparte del encierro y aparte de las dificultades económicas, problemas para asistir a sus clases como derecho a la educación. Entonces, digamos que en ese sentido también hay una desidia de parte del Estado. No sé, el doctor William, Sí, ¿qué yo nos... igual quisiera pues centrarme un poco en la pregunta de los profesores que nos dice qué herramientas pueden incorporar los profesores en el aula de clase. Digamos que lo que plantea el profesor es, estoy muy de acuerdo, la creatividad es la primera herramienta, eh, pero podemos usar cosas sencillas. Por ejemplo, hoy hay ejercicios de diálogo y de debate. Vamos a darle un ejemplo de un ejercicio de debate. Hay unos ejercicios que se llaman los cara a cara, es decir, que el docente puede tener dos herramientas. La primera, una que sea propuesta por los estudiantes y la segunda, una que él proponga, como para incentivar. Por ejemplo, si los estudiantes quieren, le decimos, bueno, vamos a escoger 5 temas. Entonces viene uno y dice, no, yo quiero hablar sobre la violencia de género. Sale otro y dice, no, yo quiero hablar sobre la pobreza en los sectores vulnerables. Y sale otro y dice, no, yo quiero hablar del conflicto armado. Entonces someten a votación, ese es el primer escenario para incentivarlo. Primero, que propongan los temas. Segundo, que los estudiantes sean los que escojan el tema. El docente va a ser el facilitador. Entonces, para designar responsabilidades, cogemos a los estudiantes y le decimos, mira, vamos a reunirnos en grupos de 2 y escogemos un mediador. Y después, ¿qué hacen? Cambian los roles para que analicen el problema. Es una forma práctica y es una herramienta pedagógica muy útil.
más porque el diálogo, pues, perdón, el debate se consolida como el mayor ejercicio, pues, educativo y complejo para apropiar temas de discusión. Entonces, el debate no solamente es decir, unos ganan y unos pierden, sino que también lo podemos usar como una estrategia, pues, de aprendizaje. Y la otra que recomiendo es el diálogo. A veces es bueno decir, por ejemplo, la misma dinámica. Chicos, ¿qué proponen? Escojan 3 temas. Bueno, embarazo en adolescente, de nuevo pobreza infantil, tercero, desnutrición. Entonces, ¿ustedes por cuál votan? Empiezan a coger uno por uno que vote para que noten la participación y todos se integren. Cuando ya escojan el tema, ¿qué hacen? Empiezan a sacar ideas. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Digamos que se escogió el tema de la pobreza. ¿De dónde viene la pobreza? Preguntas que incentiven, preguntas que motiven. Para usted, ¿qué es ser pobre? Y de alguna manera también eso le ayuda a que usted le ayuda al estudiante a conducirlo, de decirle, mira, el significado de pobreza no quiere decir que tú tengas menos que otro, por ejemplo, sino va más allá de una connotación social, etcétera. Entonces, miren cómo herramientas tan sencillas nos ayudan. Y el profe mencionó una que es el storytelling, contar historias. Es decir, que si usted quiere abordar un problema, usted se mete en el problema y dice, bueno, resulta que yo había vivido tal situación de maltrato y no sabía qué hacer. Entonces usted incentiva a los estudiantes y al final le dice, sí, entonces ustedes creen que qué debo hacer. No, profesor, es que usted tiene que ponerse serio, entonces se pone serio así. Entonces, miren que son herramientas sencillas, pero que ayudan al docente a que ponga en práctica pues ejercicios que permitan mejorar, digamos, esa comunicación entre estudiante y docente y docente-estudiante. Entonces, creo que son como 3 herramientas que se pueden utilizar y no necesitan un recurso adicional, sino solamente el recurso humano. Listo, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta Luis Alberto Angarita. Como profesor siento la responsabilidad de proyectar un discurso esperanzador a mis estudiantes. Sin embargo, el contexto colombiano es duro, difícil y muchas veces absurdo. ¿Cómo hacemos los maestros para, a pesar de todo, no renunciar a la esperanza y transmitirla desde nuestras prácticas? Iniciaría su merced, profe Kerwin. ¿Cómo hacemos para no renunciar a la esperanza? Es un poco compleja la cuestión. Digamos que se me viene a la mente una frase de una canción que dice, esperanza deja de ser ilusión. Nosotros, como docentes, digamos, tenemos nuestras propias historias de vida. Y hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante universitario, en esas experiencias de vida, quizá, las generaciones pasadas nos enseñaron la desesperanza. Y eso es lo que hablábamos nosotros en esa época cuando éramos estudiantes, y era eso que decíamos que era la desesperanza aprendida. Parece que en un momento aprendimos de las generaciones pasadas una suerte de desesperanza en medio de todo lo que hemos vivido como país, en medio de todo lo que hemos vivido como nación. Y yo creo que como diría el aforista, la esperanza es lo último que se perdió, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, yo creo que un primer paso para poder hablar de esperanza es convencernos nosotros mismos de que la esperanza está viva. Es renunciar a esa desesperanza que aprendimos de las generaciones pasadas y no enseñarles la desesperanza a nuestros niños y a nuestras niñas. Mire que yo sí creo que el país, a pesar de todas las dinámicas adversas, yo sí creo que el país ha cambiado. Yo sí creo que la juventud de ahora no es la juventud de antes. Y yo sí creo que la juventud de ahora tiene más esperanza incluso que nuestra generación, que es como una generación intermedia, porque nosotros tuvimos que presenciar muchísimas cosas que nuestras generaciones no han visto y que nuestras nuevas generaciones no han visto. Y es como un poco lo que le decía Molano a su nieta, y es, ojalá no lo vean nunca. Ojalá no tengan que ver lo que nosotros vimos, ojalá no tengan que vivir lo que nosotros vivimos, sino al contrario. Ojalá podamos, de la mano, salir todos adelante de este atolladero en el que estamos.
Y para eso necesitamos hacernos responsables de nuestros propios compromisos, como lo diría quizá Saramago, ¿no? Que un primer punto de partida no es solamente reconocer nuestros derechos, sino hacernos responsables de nuestros deberes. Y yo creo que esa desesperanza que aprendimos alguna vez, no podemos enseñársela ahora a estas nuevas generaciones que están naciendo y que están naciendo con una esperanza y una expectativa diferente de lo que es Colombia hoy en día. Porque así lo nieguen, el proceso de paz fue un paso fundamental para nuestro país. Y en medio de toda la diferencia y en medio de todos los conflictos y en medio de todos los que quieren perpetuar la guerra en nuestro país, yo creo que la luz de esperanza está. Y yo creo, para cerrar aquí con esto que el profesor Luis Alberto planteó, yo creo que nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es dejar de pretender enseñárselo todo a nuestros estudiantes. Y en este momento los que necesitamos aprender esperanza somos nosotros. Y tenemos que aprender de ellos. Porque cuando yo miro a un niño y a una niña de mi colegio a los ojos, yo veo en ese niño inocencia y esperanza. Y esa inocencia y esa esperanza creo que es la que nosotros como docentes debemos aprender de ellos. Sí, precisamente había un comentario que hicieron que la mayor forma de no perder la esperanza es apelar a la verdad. Como docente, hay una situación que se nos presenta que a veces cuando estamos en ese proceso, digamos, de formación hacia nuestros educandos, tenemos miedo a veces de decir cosas, porque creemos que podemos herir los sentimientos de nuestros alumnos o en su efecto podemos hasta objetar a su conciencia. Albert Einstein decía que no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Entonces hay dos formas de que podamos ver los problemas para no perder esa esperanza. Primero, entendiendo que hay unos problemas del entorno, que esos problemas, por más que me afectan a mí, yo no puedo llevar esos problemas desde el punto de vista de la afectación que me crea, sino desde un punto de vista de construcción, es decir, que yo llevo el problema del aula de clase para analizarlo, para plantearle soluciones y para entrar en la dinámica de presentar posibilidades de solución a esos problemas. Pero hay otros que son del ser, es decir, con esto lo que decía Albert Einstein, hay problemas que son, aunque suene redundante, que es de nosotros mismos. Es decir, esos problemas no los podemos revolver, digamos, dentro del escenario del aula de clase. ¿Por qué? Porque es que la esperanza del educador, del maestro, del formador, o sea, son el educador conjuga todos esos, digamos, esas habilidades y esas virtudes que se consolidan propias en el aula de clase partiendo de un escenario de aprendizaje. Y es que para transformar el problema o para no perder esa esperanza de transmitirle a las nuevas generaciones que hay un mundo que podemos cambiar a partir de empoderamiento, de propuestas, es entender que vivimos en una realidad donde hay conflictos, donde hay violencia, donde por de pronto estar en desacuerdo sobre si esta situación me pueden amenazar o donde si yo me refiero hacia un superior de alguna manera, entonces puedo recibir un maltrato. Entonces hay escenarios tan mínimos, pero hay que llevarlos al aula de clase para no esconderle, no, entre más restringamos la verdad de ocultar las cosas, lógico que el estudiante cuando sale y dice, no, pero es que allá el profesor me está hablando de paz en el aula, pero acá por mi casa cada semana hay una riña y cada mes hay una persona fallecida por un acto de violencia. Entonces, transformar esos actos en realidades para poder comprender y plantear soluciones desde ese escenario que nos rodea. Listo, muchas gracias. Vamos aquí con otra pregunta. El profesor Jaime Gualdrón Monsalve plantea lo siguiente: ¿cómo contrarrestar la incidencia que ejerce la descomposición familiar en el aula de clase? Bueno,
el profe. Sí, Sí. se cayó. Mientras vuelve tal vez a conectarse, bueno, ya volvió. Volví, fue que se me cayó aquí la conexión, no sé qué pasó. Tranquilo. ¿Escuchaste la pregunta o te la hago de nuevo? No alcancé a escuchar, perdón. El profe Jaime pregunta, ¿cómo contrarrestar la incidencia que ejerce la descomposición familiar en el aula de clase? Bueno, yo creo que retomando un poco lo que decía hace un ratito el doctor William, y es que, digamos, hay muchas cosas que realmente se le salen de las manos a la escuela. Sí, la escuela es responsable de muchas cosas, pero más que ser responsable de muchas cosas, tiene valga la cuestión acá, tiene la responsabilidad de proyectar muchas cosas, de ayudar en muchas cosas, de dar la mano en muchas cosas, pero de la misma manera hay cuestiones que se escapan de las manos. Digamos que esto que creo que pregunta Jaime Gualdrón, creo que lo que dice Jaime, contrarrestar la incidencia que ejerce la descomposición familiar, yo diría que esa descomposición familiar es producto de una descomposición social. Y en muchos casos ese tipo de descomposiciones se le salen de las manos a la escuela. No estoy diciendo que la escuela no puede aportar en ese sentido, por supuesto que puede y debe aportar en ese sentido. De hecho, es muy importante que en las escuelas haya atención psicosocial, es muy importante que en las escuelas haya atención psicológica, es muy importante que en las escuelas tengamos profesionales que estén dedicados también a ayudar en este tipo de problemáticas. Pero sin embargo, sí siento yo que hay algunas problemáticas fuertes que de alguna manera se salen de las manos de la escuela. Y es que lo que sucede es que la apuesta por la educación es una apuesta realmente lenta. Eso sí es algo que creo. El cambio educativo, el cambio a partir de la educación, de la cultura, del arte, de la música, es una transformación social que va dando pasos de hormiga, ¿sí? No es una transformación que vaya dando pasos agigantados, pero de alguna manera contrarrestar esa incidencia de la descomposición social, yo creo que tiene que ver en la escuela con poner el dedo en la llaga. Es decir, hay temas que pareciera que en la escuela están vetados. Por ejemplo, hay rectores y rectoras que se aterran de que se hable de educación sexual en un colegio. Y ponen el grito en el cielo y dicen que están haciendo ideología de género y qué sé yo. No, 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 no. Es que esta descomposición familiar, por ejemplo, nace de los embarazos no deseados. Esta descomposición social nace de esta descomposición familiar, tiene sus raíces en problemas intrafamiliares, en problemas que la gente tiene con su entorno, no social en este caso, sino su entorno familiar. Y de alguna manera yo creo que para contrarrestar eso hay que tocar temas sensibles en la escuela. Hay que tocarlos con los niños, con las niñas, con los docentes. Hay que hablar de la guerra, hay que hablar de la muerte. O sea, ¿por qué tenemos miedo a hablar de la muerte si la muerte hace parte de la vida? Pero cuando uno toca el tema de la muerte en un colegio, hay rectores, coordinadoras que dicen, no, terrible, a los niños no se les puede hablar de la muerte, como si los niños no crecieran y después fueran a morir. Digamos que hay que poner el dedo en la llaga con esos temas sensibles, hay que poner el dedo en la llaga con los temas que tienen que ver con la violencia de género. Es completamente inadmisible que en los colegios no hablemos que la mujer merece respeto y que el hombre no tiene por qué golpear a una mujer, por ejemplo. Pero esto no, pareciera que son temas vetados en la escuela. Entonces yo lo que creo que debemos hacer es quitar el velo a todas esas problemáticas sociales, porque parece que cuando los niños llegan a la escuela es como si los metiéramos en una burbuja y no quisiéramos que nada de lo que pasa afuera les afecte, pero cuando los niños y las niñas se van para su casa, resulta que eso los destroza, todo lo que sucede allá. Entonces esta descomposición social quizá también es producto o más bien esta descomposición familiar es producto de una descomposición social. O sea, es que el mensaje que manda la justicia es que yo puedo matar y a mí no me pasa nada, porque como la justicia cojea, ¿sí? Cojea y casi que paralítica,
¿sí? O sea, porque hay unos que dicen que cojea, pero llega, pero yo digo que cojea, pero paralítica. Y entonces, hablar de esta descomposición familiar, creo yo, que es poner el dedo en la llaga y evidenciar los problemas evidentes que los niños y las niñas sufren en sus casas diariamente. Y esto también es un problema de la pandemia, ¿eh? O sea, nosotros tenemos en estos momentos a nuestros niños y a nuestras niñas en sus casas, pero muchas veces, lamentablemente, las casas de los niños y las niñas no son los lugares más seguros para ellos y ellas. Es lamentable decirlo, pero esta descomposición familiar obedece a una descomposición social, y esta descomposición social se debe atacar desde la escuela, poniendo el dedo en la llaga y hablando de temas sensibles para evitar todo este tipo de cuestiones y proyectar hacia el futuro lo que viene. Sí, digamos que este punto yo lo veo desde lo siguiente. La escuela juega un rol determinante, por supuesto, en la formación de esas nuevas generaciones, pero ¿cuál es la unidad básica de la sociedad? Es la familia. Lamentablemente, la descomposición familiar es un hecho que ha generado, esto se conoce también como la desintegración familiar. Es decir, hay unas causas que se vienen generando como problemas de infidelidad, situaciones de pobreza, problemas internos de la familia, abandonos de hogar o las migraciones que se dan a otra ciudad. Entonces, al final siempre terminan siendo afectados esos menores o esos jóvenes, hasta los adultos a veces somos afectados de esta descomposición pues familiar. Entonces, ¿qué pasa? La escuela, por más que quiera hacer todo, a veces es una tarea compleja. ¿Por qué es una tarea compleja? Porque la escuela está cumpliendo un rol en la formación de esos ciudadanos, pero no solamente ese rol es de la escuela, también hay un tema de la familia, también hay un tema del mismo Estado, porque, por ejemplo, en virtud de los derechos del niño, ¿qué nos plantea nuestra Carta Política? Que la sociedad, la familia y el Estado tienen la responsabilidad sobre esos menores. Pero ¿qué sucede? Que cuando una de esas tres instituciones, porque la familia es una institución igual que la sociedad y por supuesto la escuela, cuando una de esas instituciones deja de hacer el rol que tiene, en este caso, por más que se le quiera cargar ese rol a la escuela solamente, es una tarea muy difícil. Pero sí estoy muy de acuerdo a lo que dice el profesor. Si lo enfocamos desde el punto de vista de tocar las sensibilidades de esas situaciones que viven esos estudiantes, pero no significa decir tocar la sensibilidad desde el punto de vista de decirle, no, es que a ti te abandonaron, no, es que en tu problema hay en tu casa hay mucho problema. Es la sensibilidad desde casos fácticos. Es decir, qué hacer en una familia donde son abandonados, los padres abandonan a sus hijos. Entonces pienso que a partir de esas situaciones fácticas se tocan esas sensibilidades y podemos combatir un poco esa descomposición social que al final le va a terminar haciéndole daño a esos estudiantes pues que tenemos en nuestra escuela. Entonces dice, o sea, doctor William, situaciones como lo ocurrido en que los policías matan a un abogado podrían tomarse para llevarlo al aula. Sí, bueno, esta es una situación reciente, pues más allá de la actuación de la policía, sin duda es cuestionable porque una cosa es el uso de la fuerza para determinados casos y otra cosa es el uso de la fuerza dentro de un estado de indefensión. Es decir, que la persona no tenga medios para poder defenderse. Entonces, esto es un caso que lógico, disculpen, esto es un caso que toca sensibilidades, pero la idea es que se planteen en la escuela, pero no directamente es plantear situaciones fáticas, porque a veces estos casos tocan mucha la sensibilidad. Entonces, de entrada es el acto repudiable. Nosotros nos vamos al acto repudiable porque la muerte no, o sea, justificar la muerte es el mayor error humano. Quien mata debe pagar. Esa es una regla general. Quien mata, a quien en nuestro país, pues nuestra justicia está basada pues en la presunción
de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en este caso, pues hay una evidencia, pues a criterio no de William Velázquez como abogado, sino ya hay una evidencia del mismo Ministerio de Defensa y de la misma Policía Nacional, donde reconoce que este acto, pues en realidad fue un mal procedimiento que generó una muerte. Lógico, yo no soy la autoridad para investigarlo, pero sí sería bueno que se planteen este tipo de escenarios para también entender cómo es la dinámica de nuestra sociedad y de esta manera también plantear soluciones. Qué pena que me extendí. Bueno, yo creo que nos hemos extendido un poquitín de tiempo, pero no quiero como dejar sin plantear esta pregunta que nos hace Julie Rojas Balbuena. ¿Cómo construir una cultura de paz en el colegio? Y también pues en este espacio aprovechar para que nuestros invitados le dejen un mensaje a nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes no solamente del colegio Balbino García, sino ya han reportado asistencia de otros colegios. Entonces, ¿cómo construir esa cultura de paz en el colegio? Y un mensaje que ustedes, desde su rol, del profesor John Kewin, desde la docencia, desde todo el aporte que ha hecho a la cultura, al arte, no solamente en Bucaramanga, sino a nivel departamental y impacto a nivel nacional, y el doctor William desde, perdón, desde su quehacer, desde toda esta experticia en el derecho y también toda su experiencia, doctor William, en todos estos procesos, también que lo han llevado a presentar experiencias también a nivel nacional y por fuera del país. Entonces, ¿qué mensaje ustedes también que son jóvenes, los dos, le dejan a nuestros jóvenes que nos están escuchando en este momento? Gracias por lo de joven. Bueno, ¿cómo construir una cultura de paz en el colegio? Bueno, de primerazo le digo, no sé. Sí, esa es mi respuesta más, ¿cómo se dice? Más sincera. ¿Cómo se hace? Yo la verdad creo que para construir una cultura de paz en el colegio, lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es individualmente convencernos de eso. Eso es lo que yo creo como primera medida. Alguien decía alguna vez que los colectivos o las comunidades están construidas por individuos. En ese sentido, las comunidades o los grupos fuertes están construidos por individuos fuertes. Y un individuo se fortalece, yo pienso, primero que todo, convenciéndose a sí mismo de que es importante la cultura de paz. ¿Cómo construyo yo cultura de paz en el colegio? Pues yo estoy completamente, yo estoy completamente convencido de que la paz es un derecho, de que la paz es importante, de que la paz es algo que necesitamos a gritos hace más de 50 años, por lo menos en la historia reciente de nuestro país, porque si vamos más atrás del 48, pues tenemos más sangre hacia atrás. Pero solamente para hablar de la mitad del siglo XX hacia adelante, yo estoy completamente convencido de que la paz es necesaria. Si yo no me convenzo que la paz es necesaria, jamás podré fomentar o construir una cultura de paz. Entonces yo creo que el primer paso para construir una cultura de paz es sentir que la paz la necesito. Yo como individuo. Y después como individuo fuerte y como individuo convencido, desdoblar esa información, entre comillas, por decirlo de alguna manera, o generar ese tipo de encuentros. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, esto es una manera de construir una cultura de paz en una institución de educación pública. O sea, si las personas que están organizando este evento no estuvieran convencidos y convencidas de que la paz es necesaria, de que la paz es importante y que tenemos derecho a vivir en paz, seguro que nunca hubieran organizado este conversatorio. Porque lo primero que hicieron fue convencerse a ustedes mismos que la paz es importante para poder convivir. Y después de que yo me convenza de que la paz es necesaria y que la paz es importante, yo diría que el segundo paso para construir una cultura de paz en una institución educativa es el llamado, primero, al respeto y segundo, a la solidaridad. Creo yo que no hay paz sin respeto y creo yo que no hay paz sin solidaridad. Pero no solidaridades vanas y falsas, sino solidaridades serias que involucren a los demás actores y actrices de nuestro proceso educativo, directivos, docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia. Y de alguna manera, cuando todos estos individuos
se fortalezcan y construyan comunidad, ahí le digo yo que nadie para esa comunidad, nadie la para. Cuando estemos convencidos de eso, no nos para nadie. Eso es lo que yo creo, que tenemos que convencernos primero y después incentivar principalmente el respeto por el otro, por la otra y por la diferencia, pero también hacer un llamado a la solidaridad. ¿Y el mensaje para nuestros jóvenes estudiantes? Ay, sí, perdón, casi lo olvido. Recordármelo. Sí, El yo, mensaje para las personas que nos están siguiendo en esta tarde, en este conversatorio y que estuvieron acompañándonos, yo creo que en este momento el único mensaje que yo podría dejar es sueñen. Yo quiero que sueñen. No digo duérmanse, no, digo sueñen. Sueñen. Sueñen con un país mejor. Sueñen con un país diferente. Sueñen con un país en paz. Sueñen con un mañana posible. Sueñen con un futuro. Sueñen. Y nunca jamás dejen de soñar, porque los sueños se hacen realidad. Muchas gracias, profesor Kevin. William, ahora su merced tiene la palabra. sí, bueno, para responder la pregunta, diría que para construir la cultura de paz, pues en las instituciones, como planteaba en mi intervención, hay que primero centrarse en el ser humano, entender que somos diferentes, que puede en cualquier momento haber desacuerdos, pero a partir de esas diferencias construir, entender los conflictos, que es un aspecto inevitable de la interacción humana, pero que desde la escuela lo podemos orientar hacia la construcción de paz, hacia esa cultura de paz y no hacia la violencia, que normalmente la tendencia de los conflictos es que giren hacia la violencia, más no hacia la cultura de paz. Y plantear iniciativas, propuestas, todo es válido en la institución, siempre y cuando pues se construye en conjunto. Y finalmente, el mensaje para los jóvenes es un discurso que a mí me gusta mucho y creo que ha sido mi motor de formación, que es discurso de Pepe Mujica, que se llama Lo que todos los jóvenes tienen que saber. Y voy a leer solamente un extracto de este discurso que me gusta mucho. Y dice, si sos joven, debes saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. Saben que la diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú, joven que me estás escuchando, tu profesor, tu adulto, tu padre de familia, que hasta cierto punto tú le puedes dar una orientación a la vida. Tú puedes, en términos relativos, ser el autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido, puedes darle un contenido o no, o puedes enajenar la vida y que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida, como dice Pepe Mujica, pagando tarjetas y comprando cacharros y le das para adelante y al final después ya estás viejito. Entonces, ¿esto qué quiere decir en concreto, mis amigos, estudiantes, docentes, directivos? Que el sentido de la vida va a partir siempre en la orientación que quieras darle. Si quieres ser bueno, lucha por ser bueno. Si quieres ser una persona amable, respetuosa, lucha por ser amable y respetuoso. Pero no dejes que otros lleguen a tu vida para que tú seas un sujeto generador de daño, sino más bien seas un sujeto que esté formado para los grandes cambios que requiere esta generación. Entonces, no, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Y ya se nos llegó la noche, ya casi me quedo acá oscuro, pero está bien bonito hasta el cielo, ¿no? Está nublado el cielo de esperanza, que es la esperanza de transmitirle a los que quedan ese aliento, ¿no? De querer seguir y construir ese mejor mañana que tanto anhelamos, pero partiendo de la realidad de lo que vivimos. Entonces, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a usted, doctor William. Muchísimas gracias a la institución
de Balbino García de Piedecuesta. Muchísimas gracias a la doctora Vivian por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en la tarde de hoy, hablando de este tema tan importante como es la paz. Gracias. A ustedes muchas gracias, solo agradecimiento por habernos abierto las puertas, por haber aceptado esa invitación que les extendió el Colegio Balbino García. Solo agradecimiento, esperamos poderlos seguir teniendo y contando con su presencia en múltiples eventos que yo sé que vamos a seguir desarrollando, porque como ustedes ya lo dijeron, el objetivo de nosotros es formar, es construir paz. Agradecerles también a los docentes Luis Antonio y Henry que estuvieron detrás de cámaras en toda la producción, ellos siempre también cómplices y coequiperos en todas estas iniciativas. Muchísimas gracias, profe. A las personas que estuvieron hasta este momento todavía presentes, muchas gracias. A los padres, madres de familia, docentes, estudiantes, administrativos y directivos. Recordarles que mañana tenemos un nuevo conversatorio a las 5 de la tarde, en el cual abordaremos el tema de Mi Cuerpo, Territorio de Paz, y al final de la jornada vamos a tener una sorpresa donde les vamos a proyectar trabajos que han venido desarrollando nuestros estudiantes esta semana en el marco de la Semana por la Paz Balbinista. Ellos han hecho trabajos muy lindos de estudiantes de primaria y de bachillerato y se los vamos a proyectar mañana, entonces no se pueden perder nuestro conversatorio de mañana a las 5 de la tarde, cordialmente invitados e invitadas. Muchas gracias, profesor John Kelly, doctor William, bendiciones y que estemos construyendo un país en paz. Gracias, muchas gracias, de verdad, por la invitación. A ustedes.